Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy os voy a narrar vuestras historias reales de La Llorona. He recibido muchos correos en los que me contáis vuestras experiencias con este ser de leyenda y hoy las leeremos juntos. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia, pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Hace poco en el vídeo del charro negro me recordasteis que os debo un vídeo con vuestras experiencias con La Llorona. Así que he recopilado algunas de las historias que recibí. He recibido muchísimas, así que da para más partes. Y en esta ocasión quería narrar las historias de forma que os sumerjáis en ellas. De modo que poneos cómodos porque empezamos con vuestras historias. Vanessa Martínez Cornejo. Historia de mi abuelo sobre La Llorona. Mi abuelo era de un pueblo de Guanajuato. Contaba que un día que regresó muy tarde del cerro donde sembraba, cruzó el puente viejo con dirección a su casa y vio a una mujer envuelta en un rebozo, sentada a la orilla del puente. Le dijo, como es costumbre en estos lugares, «Buenas noches». Pero la mujer no contestó. Al estar de espaldas no lograba ver su rostro. Él pasó de largo, pero segundos después escuchó unos pasos detrás de él. Sin girarse continuó caminando, pero aquellos pasos se acercaban más y más, hasta que la notó a su lado y vio que era tan alta como él. Él, temiendo que acaso fuera en realidad un ladrón, cogió su machete. El viento movió el rebozo que envolvía a la mujer y sus ropas le rozaron dejándole helado y dándole un mal presentimiento. Comenzó a rezar la oración de la Magnífica, una oración católica, y vio cómo la mujer se iba quedando atrás, hasta que logró llegar a su casa y en cuanto cerró la puerta escuchó el grito de «¡Ay, mis hijos!». Merlín, Córdoba, Costa Rica. Yo era un adolescente de unos 15 años y la noche en la que la escuché había comido mucho. En resumen, me dio una indigestión y el dolor de abdomen me despertó de madrugada a las 2 de la mañana aproximadamente. A unos 10 minutos caminando de mi casa hay un bar donde tomar licor y los fines de semana siempre hay karaoke, por lo que es normal escuchar personas ebrias cantando. Sin embargo, desde mi casa es extremadamente difícil escuchar a la gente cantar, solo se escucha un poco el beat de la música. Escuché a una mujer cantando, pero no entendía lo que decía, ya que el dolor era tan fuerte que quizá por eso no puse tanta atención a lo que decía, ni tampoco era mi prioridad razonar que desde mi casa nunca se escuchaba el karaoke. Fui al baño porque me encontraba muy mal y mi hermana llegó al baño blanca, ella es morena, y con voz entrecortada y casi llorando me preguntó: «¿Usted también está escuchando eso?». Yo le dije que se fuera y me dejara tranquila porque no me sentía bien, y ella se negó rotundamente a irse. Pasados los minutos, y ya el dolor aliviado, seguía escuchando a esa mujer en el karaoke, y le dije a mi hermana con tono bromista: «A esa mujer mínimo le fueron infiel porque hasta acá se escuchan los alaridos de la canción», y me reí. Vi que mi hermana no se rió y que me miró confundida y con miedo. Fueron unos segundos de silencio hasta que empecé a razonar y agudizar el oído, y no puedo explicar, pero un escalofrío mortal invadió mi cuerpo y sentí como se erizaba mi piel, pero más mi nuca. Me di cuenta de que esos alaridos no eran cantos de una mujer despechada y que mucho menos provenían del lugar donde se ubicaba el bar, sino que provenían de detrás de mi casa. Detrás de mi casa hay un río. Mi hermana me dijo que no fuera tonta, que esa cosa era La Llorona, y yo asentí con mi cabeza. El terror era cada vez más palpable y más extremo. Decidimos sin siquiera hablarlo que debíamos de dormir juntas para acompañarnos, pero nos fue muy difícil dormirnos. Han pasado ciertos años desde aquella madrugada y no he podido entender ese sentimiento de miedo. Simplemente mi cuerpo tuvo efectos extraños y un terror inexplicable me invadió. Margaro Benicio Lila David, México.
Esto ocurrió cuando yo tenía unos 10 u 11 años. Recuerdo que era una noche muy oscura debido a la fuerte lluvia. Me encontraba solo con mi madre, pues mi padre debía de trabajar de noche y mi hermana mayor se había quedado a dormir en casa de unas amigas. Ya era muy tarde, así que optamos por ir a dormir, pero por una extraña razón, yo no podía dormir. Así que me quedé sentado dentro del colchón, en el cual había hecho una improvisada casa de acampar formada con sábanas. Observaba desde ahí los relámpagos por los grandes ventanales, escuchaba los truenos, las gotas impactar con el piso y el canto de las ranas, el cual era inquietante, pues sonaban extrañamente similar a un violín. El caso es que de un momento a otro, un cuarto sonido se agregó a la nada. Era el llanto inconsolable de una mujer. Obviamente quedé paralizado, pues como todo niño sabía de la leyenda de La Llorona. Sin embargo, nunca lo creí, pues lo tomaba como un cuento que los padres le dicen a sus hijos para que hagan caso y no se duerman tarde. Pero en ese momento se escuchaba tan real que la sangre se me heló. Traté de levantar a mi madre para que me consolara, pero fue inútil, ya que por más que la agitara y agitara histérico, ella parecía estar adormecida por un sedante. Por fortuna la escuchaba bastante cerca, así que recordando lo que decían sobre si la escuchas cerca es porque está lejos y si la escuchas lejos es porque está cerca, me tranquilicé, pero aún así decidí taparme hasta la cabeza para evitar poder verla a ella o que ella me viera a mí, y obviamente seguí tratando de despertar a mi mamá, sin éxito. Estuve como 3 horas escuchándola, o al menos así sentí el pasar del tiempo, en compañía del cantar de las ranas, hasta que simplemente desapareció y con ello todo lo demás, incluyendo la tormenta, dando paso al silencio más absoluto, y con ello caí como piedra en sueño. No fue hasta la mañana siguiente que por fin pude contarle a toda mi familia lo ocurrido, y como era de esperar, sus caras revelaban absoluto terror, ya que al parecer no soy el único que ha tenido la desgracia de oírla, pues gran parte de mi familia materna también ha tenido experiencias. Esa noche aprendí 2 cosas muy importantes. Primero, nunca subestimes tan a la ligera las leyendas muy antiguas, y segundo, que La Llorona no dice «ay, mis hijos», como todos dicen, sino que más bien dice solo «ay». Aunque lo diga como lo diga, se escucha igual de escalofriante, más si es una tormentosa noche y tú un pequeño niño. Adriana Aguilar, México. Vivo en el norte de México y la leyenda de La Llorona es muy conocida. La que se escucha aquí en Coahuila es la de una mujer que mató a sus hijos y está condenada a vagar llamándolos con ese lamento tan conocido. ¡Ay, mis hijos! Hace más o menos un año estábamos mi esposo y yo ya dormidos. Era de madrugada cuando de repente nos despertamos los dos al mismo tiempo, justo para escuchar el lamento. Se escuchó claro y fuerte, como si estuviera pegada a la ventana, y eso que vivimos en un segundo piso. Fue escalofriante. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Fueron 2 veces las que se escuchó. Luego nada, silencio total. Fue horrible, se te pone la piel chinita y la sangre se me fue hasta los talones. Mi esposo se dio la vuelta y me dice ¿escuchaste? Lo único que supe hacer fue ponerme a rezar hasta que me quedé dormida de nuevo. Mi familia trató de restarle importancia, quizá para que no me asustara, diciendo que pudo ser una broma, ya que hay algunos vídeos donde se ve que pasan por las calles de madrugada con una bocina y reproducen el lamento de La Llorona para asustar a la gente. Como sea, solo de escuchar los lamentos en tu vídeo se me puso la piel de gallina al recordar esa noche. Erika Otero. Soy de una ciudad de Colombia llamada Ibagué, queda en el centro del país. Acá hay una rica cultura de mitos y leyendas, y la historia de La Llorona es una historia que se cuenta desde tiempos ancestrales. Acá se cree que La Llorona se escucha para anunciar eventos trágicos que sucederán a una comunidad o a una persona en específico. Para ser honesta, no era alguien que creyera en sus llantos y malos augurios, pero la escuché y esa noche casi me da un infarto. Recuerdo que estaba durmiendo y desperté porque escuchaba gritar a alguien. Supuse que estaban lastimando a una mujer por el llanto lastimero, pero antes de levantarme para agarrar el celular y llamar a la policía, lo que hice fue escuchar con calma y no actuar bajo el impulso. El llanto era horrible y desgarrador, sentí miedo y escalofríos. Creo que cualquier persona que lo escuche puede sentir como la piel se le pone de gallina, porque da mucho miedo. Recuerdo que la escuché muy cerca y eso me tranquilizó un poco, ya que se cree que si su lamento se escucha cerca es que está lejos, pero al contrario, si se escucha lejos es que ella está muy cerca,
de donde uno se encuentra. Ese lamento duró tal vez unos 5 minutos, pero a mí se me hizo eterno. Tan pronto como me levanté de la cama me regresé y me cubrí con la cobija, pero es que se escuchaba casi dentro de la casa. No sé en qué momento me quedé dormida y al otro día le conté a mi mamá y a mi hermana. Ellas me contaron que también lo habían escuchado, pero que creyeron que quizás era alguien haciendo una broma. Eso me hizo pensar un poco. Aún así el lamento se repitió 2 veces más a lo largo de ese mes. Eso fue hace 2 años, antes del COVID, en diciembre del 2019. En Colombia se dictó el estado de emergencia para marzo del 2020. A causa de esto murieron 2 familiares míos y algunos más han enfermado, pero se han recuperado. Lo cierto es que no tengo la certeza de que el lamento de la Llorona haya sido el anuncio de la pandemia. Lo que sí sé es que la escuchamos y realmente es espeluznante. María Chagoya, México. Mi experiencia con la Llorona fue en 1982. Yo tenía 12 años de edad. Vivía en un pequeño pueblo llamado San Juan Tumbio, en Michoacán, México. Mi casa tenía un largo terreno atrás, lleno de árboles, y el terreno de al lado estaba baldío. En ese día yo estaba sola haciendo los deberes de la casa. Mis padres, como siempre que se iban, me dejaban a cargo de la vecina. Ya pasado un poco más del mediodía, estaba barriendo cuando escuché un sollozo. Era el sollozar de una mujer. Yo dejé de barrer y me dirigí hacia donde escuchaba el sollozo para saber qué pasaba y si podía ayudar en algo. Me fui caminando muy lento para ver exactamente de dónde venía el sollozo y cuanto más me acercaba, más fuerte se escuchaba, hasta que se convirtió en un llanto doloroso. Me comencé a poner nerviosa, pero seguía caminando hacia el llanto. Miré hacia los árboles, moviéndose fuertemente por una ráfaga de viento que iba acompañando ese llanto lleno de dolor. No podía ver qué o quién causaba ese llanto, solo miraba con nerviosismo cómo se movían los árboles. Me espanté tanto que la piel se me puso de gallina y comprendí que allí no había nadie. Eso era lo más raro y extraño. Decidí regresar a casa cuando llegó mi vecina y me preguntó si estaba bien, porque escuchó a alguien llorar. Le dije que no fui yo y le comenté lo que escuché y lo que vi. Me di cuenta de que el llanto fue tan fuerte que hasta ella lo escuchó. Jamás volví a escuchar tan semejante llanto tan doloroso que estremece todo por donde pasa. Yarete Martínez, México. Yo vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen y la rutina resulta muy tranquila. Cuando tenía 15 años comencé a escuchar lamentos y gritos desconcertantes. Al principio pensé que eran algunos chicos jugando bromas pesadas o algún borracho que al regresar a casa trataba de hacerse el gracioso. Estaba equivocada. Lo comenté con mis padres y nunca me creyeron. Pensaban que estaba alucinando, que todo era producto de mi mente por dormir tarde y leer mis libros de terror. Pero fue solo el comienzo de algo que despertó en mí. Me acostumbré a los gritos y lamentos. Al pasar el tiempo descubrí que no eran iguales, sino que había 3 variantes. Mis hijos, ¡ay, mis hijos! Mi hijo, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Cabe destacar que estos extraños sucesos no tenían una hora determinada. Podían comenzar a eso de las 11 de la noche como a la 1 de la madrugada. Consideré la posibilidad de que fuese la Llorona, un espectro conocido en toda Hispanoamérica, pero descarté la idea cuando una noche pude escucharla por la colonia. Entonces salí a toda prisa junto con mi perrita, pero no había nadie. No obstante, los lamentos continuaron. Al ingresar en la universidad me mudé de la casa de mis padres y dejé de escuchar a la misteriosa mujer que lloraba, porque resulta ser que su voz espectral podía ser grave y profunda, así como delicada y dulce. Todo quedó en especulaciones hasta que en pleno 2020, por motivos de salud, volví a casa de mis padres. La escuché de nuevo y descubrí que 3 días después de llorar frente a la casa de unos conocidos, estos murieron. Ahora sé que alguien morirá 3 días después de su lamento. Solo queda averiguar quién. Adolfo Clemente Rodríguez. Mi nombre es Adolfo Clemente, vivo en la Ciudad de México. La familia de mi papá es de Oaxaca. Vivo en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Xochimilco,
a tan solo unos 15 o 20 minutos del canal, por lo que la leyenda de La Llorona siempre la he tenido muy presente. No recuerdo el año con exactitud, ni mi edad, debía de tener unos 13 o 14 años. Era ya muy tarde esa noche, me había quedado despierto viendo la tarea, y también porque se me había ido el tiempo en ver las redes sociales. Solo recuerdo que ya había apagado las luces, eran aproximadamente las 3 de la madrugada, estaba acostado en mi cama y dejé semiabierta la ventana que da al jardín y a la calle. Cuando me acosté, empecé a escuchar a lo lejos un hermoso canto de una mujer. Al inicio no entendí para nada lo que decía, sin embargo después entendí palabras sueltas. Era un canto indescriptible, hermoso, hipnotizante, melodioso, pero a la vez muy escalofriante y desgarrador. Jamás he escuchado un canto igual. En ese momento solo recuerdo dejar abiertos mis ojos como platos, sin poder moverme o saber qué hacer. Hubo un momento en el que me calmé, ya que se escuchaba bastante lejos, pero recordé también que muchas personas me habían dicho que cuando la escuchas cerca es porque está lejos, y cuando la escuchas lejos es porque está cerca, por lo que solo pude quedarme en mi cama bajo las sábanas, pensando que pasaría pronto, deseando querer dormirme lo antes posible. Y así fue, me quedé dormido. A la mañana siguiente me paré en la ventana a ver si veía algo. No vi nada, lo cual tiene sentido porque era de día. Esperé a la noche siguiente y la siguiente. Nunca más la he vuelto a escuchar. Sin embargo, de lo que sí que estoy seguro es de que esa melodiosa, suave y escalofriante voz no era de este plano. Moni Constantino, México. Soy Mónica Constantino Valentino. Vivo en la Ciudad de México, pero vengo de un municipio llamado Chimalhuacán, en el Estado de México. Mi experiencia con La Llorona viene de ese lugar, en mi infancia. Recuerdo que ese día hubo una fiesta familiar. Ya muy de noche regresamos a casa. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano y yo, que soy la más pequeña. Tengo otros 2 hermanos varones, pero ese día ellos fueron de campamento. Mi madre nos metió a la cama como todas las noches y enseguida se fue a dormir con mi padre, que estaba muy borracho por el evento familiar. En la madrugada empezamos a escuchar mucho ruido y ajetreo, de fierros golpeando. De repente mi hermano se levantó, abrió la puerta y salió de la casa. Nosotras le decíamos que no fuera, pero él no nos escuchaba y no se detenía. Nos decía que tenía que ir, pues el ruido se escuchaba donde uno de mis tíos tenía un camión. Decía que quizás alguien quería robar algo y que tenía que ir a ver. Nosotras en la desesperación empezamos a gritar. Mi madre se levantó y fue por él. Con mucho trabajo lo agarró y lo metió en la casa. Nos asomamos por la ventana y vimos como una figura blanca y vaporosa se alejaba tomando un sendero para subir al cerro y se iba desvaneciendo. Mi madre nos dijo que no era nada y que nos metiéramos de nuevo a la cama. Así lo hicimos. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchamos un grito espantoso, el cual no podría explicar si era de un humano o de un animal. Nos limitamos a cubrirnos con las sábanas y a jadear por dentro muertos de miedo. Mi padre ni se enteró. Al otro día mis hermanos llegaron muy contentos y todo quedó en una anécdota. Han pasado más de 40 años y lo recuerdo muy bien. Recuerdo a mi abuela comentar que la aparición dio ese grito porque no pudo llevarse el alma de mi hermano, que en ese entonces era un niño pequeño. Sara Mink, México. Soy de México, especialmente del estado de Puebla, en el centro del país. Vivo en un valle rodeado de cerros. Mi casa está cerca de un cerro al que le atribuyen apariciones e incluso hay una cruz gigante de varios metros en lo alto del cerro, la cual siempre está iluminada. Mi familia dice que soy muy perceptiva para los seres del más allá. Crecí con eso y estoy de cierta forma acostumbrada. Jamás en mi vida había escuchado a La Llorona y creía imposible escucharla, pues siempre hay mucho ruido incluso por la calle, por el tráfico de la carretera cercana y los salones de fiestas que rodean mi casa. Siempre hay mucha actividad nocturna, hasta hace un par de meses. Una noche en la que me quedé trabajando hasta muy tarde en mi taller, que está en la planta baja de mi casa. Eran las 2 de la madrugada. Sintiéndome ya cansada, me fui a dormir a la planta alta donde está mi habitación. Ya estando por conciliar el sueño, comencé a escuchar un lamento, como cuando alguien está hipando y suspirando después de llorar. Era bastante audible y poco a poco fue convirtiéndose en un lamento de pena profunda. Se escuchaba muy claro como si ocurriera detrás de mi puerta. Pensé que era alguna de mis vecinas y me extrañó que ni siquiera los perros ladraran. Todo estaba muy silencioso, solo se escuchaba el llanto y lamentos. Era tan fuerte que me dio escalofríos.
pues parecía que invadía toda la casa, aunque sabía que no era nadie de mi familia, pues fui a asomarme a las habitaciones y mis hijos y esposo dormían. Era muy extraño y ya había durado varios minutos cuando caí en la cuenta de que tal vez sería la Llorona, aunque jamás la había escuchado. Sabía que era ella, pues era sobrenatural, como se escuchaba. Era un lamento que parecía estar en todas partes. No podía identificar de dónde venía, y era tan lastimero que daba temor. Me tranquilizó recordar lo que decían las leyendas, que si lo escuchas lejos, es que está cerca. Después de unos minutos, el llanto empezó a escucharse lejano, pero más nítido al mismo tiempo, y ahí sí que me dio mucho miedo, pues sabía que era probable de que se estuviera acercando. Me paré rápido y encendí una veladora bendita que mis hijos tienen en sus habitaciones. Me quedé rezando por aproximadamente 15 minutos hasta que dejé de escuchar el lamento. Está de más decir que esa noche no dormí nada. A cada rato iba a ver que mis hijos estuvieran bien. Al día siguiente no conté nada a nadie porque yo misma no me creía lo que pasó. Solo le dije a mi esposo que no había podido dormir porque hubo mucho escándalo, y él me dijo que lo hubiera despertado porque toda la noche tuvo pesadillas en donde no encontraba a nuestros hijos, que se sentía desesperado, pero que no podía despertar y sentía que no respiraba bien, como si algo le oprimiera el pecho. No le conté lo que pasó por la noche hasta un par de semanas después, pero sigo poniendo la vela bendita cada noche. Alejandro Díaz Rodríguez, Venezuela. En mi caso no puedo decir que tuve un encuentro con la Llorona, pero sí que tuve mi merecido susto. Una noche estaba en la cocina del apartamento limpiando las gracias de mi difunta perrita, cuando de repente todos los perros del barrio vecino empezaron a chillar, ladrar, aullar, gemir. Era algo loco, porque no era ni uno, ni dos, ni tres, sino todos. Y lo primero que pensé fue la Llorona. Con los nervios de punta, y da la casualidad de que escucho un susurro en mi oreja izquierda, una voz femenina que me dice: ¡ay, mis hijos! Y de un solo impulso encendí la luz de la cocina para darme cuenta de que no había absolutamente nadie a mi alrededor. Carla Durán, México. La leyenda de la Llorona es una de las más conocidas de México. A todos los niños nos asustan con ella. Algunos dicen que se aparecía desde antes de la conquista. Para mí hubiera quedado como una leyenda para que los niños se portaran bien, pero creo que es algo más. Nunca he visto la Llorona, pero una vez escuché algo inusual. No he vuelto a escuchar algo que se le parezca. En su momento quise buscarle una explicación racional, pero a día de hoy no la tengo. De niña me encantaba la historia y hasta una amiga y yo decíamos que queríamos ver a la Llorona, pero de esta experiencia no le conté a ella, porque siempre quise creer que tenía una explicación. Estaba en casa con mi mamá. Mi papá y mi hermano se habían ido a un viaje de pesca. Ella estaba abajo lavando platos y yo estaba arriba viendo caricaturas. De pronto se escuchó el grito más desgarrador que había oído en mi vida. ¡Ay! Sentí que venía de afuera, justo de la ventana. Me quedé paralizada en la cama. Fue un grito que me hizo sentir en peligro dentro de mi propia casa. Y por unos minutos todo fue silencio. Ni los perros ladraron después del grito. Podría jurar que hasta los grillos callaron. Agarré valor y miré por la ventana. No había nadie en la calle. Pensé que había sido muy tonta, que de seguro algo le había pasado a mi mamá y yo no había ido a ayudarle. Bajé a la cocina y ahí estaba lavando platos. Le pregunté si estaba todo bien. Me dijo que sí. La noté rara. Luego me preguntó que por qué había gritado yo. Le dije que no había sido yo. Nos quedamos calladas las dos. Luego me dijo: pero sí oíste ese grito, ¿verdad? Le dije que sí. No volvimos a tocar el tema, como si las dos hubiéramos sentido que era un grito normal, que no había sido de una persona. Muchos años más tarde en la universidad estaba investigando para una materia de literatura novohispana. Fui a dar con las crónicas de Fray Diego Durán. Ahí por fin encontré de dónde venía que la Llorona era una aparición prehispánica. Contaba cómo Moctezuma había recibido predicciones de su desgracia y una de ellas fue escuchar gritos desgarradores de una mujer. Me dio tanto gusto saber de dónde venía esa parte de la leyenda que saliendo de la biblioteca le conté a mi novio. Mi hermana una vez escuchó a la Llorona, me dijo. Estaba ella en su cuarto y de repente bajó corriendo hasta el cuarto de mis papás. Estaba llorando. Le dijo a mi papá que escuchó un grito muy feo directamente en su ventana. Su experiencia había sido muy similar a la mía, aunque nunca se la había contado antes. Su papá le creyó porque él era un chofer de camiones y muchas veces manejaba por carreteras de la sierra de noche. Más de una vez llegó a escuchar el grito. Sus compañeros también habían escuchado a la Llorona.
todos preferían acelerar en esos tramos. La vez que más miedo le dio fue cuando se le pinchó una rueda y tuvo que parar a poner una nueva. Estaba por terminar el trabajo cuando se escuchó el grito. Temblando, acabó de poner la rueda y continuó su camino a prisa. También dijo que después del grito no se oía ni el ladrar de los perros. Por momentos creo que el grito que escuché pudo ser el de algún vecino o de alguien pasando. A veces me pregunto si estaría en peligro y nadie le ayudó, pero el silencio de después me sigue pareciendo muy raro. También la experiencia compartida con la hermana de mi novio y su papá. A veces pienso que en lugar de una sola mujer es un tipo de espíritu. La leyenda cuenta la historia de una mujer específica con un castigo especial, pero podría ser algo más. En todas las culturas hay espíritus o criaturas que se asocian con la naturaleza. En Japón se les llama yokai, en Irlanda fairy. Las culturas prehispánicas también los tenían. ¿Será la Llorona una de estas criaturas? Quizá por eso se le escucha en todas partes y trae consigo malos presagios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué historia os ha aterrado más? ¿Habéis escuchado alguna vez a La Llorona? Decídmelo en los comentarios. Me sorprende mucho cómo coinciden tantas cosas en historias contadas por personas totalmente que no se conocen entre ellos. Lo del silencio de los perros y de los animales. Lo de que todo el mundo sabe que si suena cerca es porque está lejos y si suena lejos es porque está cerca. Vamos, todas esas cosas me han encantado. Así que si vosotros también tenéis alguna experiencia con La Llorona y queréis que haga una segunda parte de este vídeo, decídmelo en los comentarios y tenéis el correo electrónico en la descripción para poder mandarme vuestras experiencias. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos de este tipo. Suscribíos y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!